Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más en donde hablaremos sobre la globalización. Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita Escuadrón Lobo 8.0 y les venimos a explicar el tema de la globalización. Antes de comenzar a ver el proceso de globalización, tendremos que dar una pequeña definición de este concepto. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. Ahora vamos a ver los procesos de globalización. La globalización comenzó desde la antigüedad. Muchos historiadores creen que la globalización comenzó en el siglo XV. Muchos creen que comenzó en el siglo XX. Muchos dicen que comenzó desde la antigüedad, con los primeros romanos, la civilización romana. Pero nosotros distinguimos 4 grandes rasgos de la globalización donde se dio a cabo este procedimiento. Y en todos ha sido interrumpido por una guerra o por algo fuera de lo común. La primera globalización se dio con los romanos, cuando estos articularon un imperio construyendo caminos y canales de riego, impusieron su sistema legal, forzaron el uso de su moneda y protegieron el comercio contra los piratas. La posterior vigencia del feudalismo significó un retroceso en este proceso. Quiere decir que cuando comenzó el feudalismo, la globalización llegó a su fin. Esa primera globalización hasta ahí llegó. Luego nos remontamos a la segunda globalización, que ocurrió en los días de los grandes descubrimientos, en los siglos XIV y XV. Se descubrieron nuevos continentes y fue abierto el camino de la India y a la China. Sin embargo, el comercio internacional en marcha fue interrumpido frecuentemente por guerras religiosas, enfrentamientos de las monarquías europeas. Otra vez, como pasó con la primera ocasión, la segunda globalización fue interrumpida debido a las guerras. Ahora nos remontamos a la tercera globalización. La tercera globalización aparece en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Fue el siglo en el que el liberalismo se impuso sobre el mercantilismo y comienza a prosperar el sistema democrático de gobierno. Coincidentemente, tanto el liberalismo económico como la democracia política surgen a fines del siglo XVIII y en particular en el año de 1776. En ese año se publica la obra Las riquezas de las naciones, de Adam Smith, y se firma la Declaración de Filadelfia sobre las libertades políticas. Ahora veamos la cuarta globalización, que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y principalmente el Acuerdo General del Comercio y Tarifas, que impulsaron la apertura de la globalización de la economía o mundialización del capital, economías, el fomento del comercio internacional y la cooperación y ayuda entre pueblos. Esto también se reforzó con los acuerdos entre países, primero para organizar la producción de algunos bienes, en particular acero y carbón, y luego a seguir acuerdos más amplios como el Mercado Común Europeo. Las 3 primeras globalizaciones llegaron a su fin debido a diferentes problemas que surgieron en el planeta en ese tiempo. La primera terminó gracias al feudalismo, la segunda gracias a las guerras y la tercera igualmente por las guerras. Pero la cuarta globalización comenzó gracias a una guerra, al finalizar la segunda. Estas globalizaciones tienen relaciones con diferentes ámbitos como la ciencia, la tecnología, la sociedad, la educación, la política, la cultura, la economía y el lenguaje. En unos momentos veremos la relación de la globalización con cada uno de estos conceptos. Ahora vamos a ver los procesos de globalización. la globalización política. La globalización política es el proceso que permite desarrollar instituciones y mecanismos a escala planetaria para tratar los temas que afectan a todos los habitantes del planeta Tierra, ya sean buenos o malos. Ok, la globalización política tiene ventajas, las cuales, bueno, también tiene desventajas, pero primero las ventajas.
Las ventajas es que permite enfrentarse a problemas globales como el cambio climático o el agotamiento de recursos naturales. Esto podría ser un ejemplo, por ejemplo, la tala de árboles y hay leyes que lo prohíben. Ese es un ejemplo de cómo puede ayudar la globalización política. Otro, algunas organizaciones como la ONU trabajan para todo el mundo para ocuparse de asuntos que nos afectan globalmente. Estos pueden ser climáticos o en ocasiones más como derechos y obligaciones. El porcentaje de personajes que viven en menos de $2, según las estadísticas, ha disminuido gracias a la globalización política. Y las desventajas de la globalización política es el aumento de la competencia por un mejor empleo. Al mismo tiempo que la globalización te permite obtener mejores beneficios para un empleo, ya sea yéndote al extranjero o nuevas empresas en tu mismo país, las desventajas de esto es que al mismo tiempo que está haciendo esto, pues esto te abre las puertas a más personas de otros países que puedan venir a México o tú ir a buscar a otros lugares. Entonces esto hace que haya menos cupos en el trabajo o empleo que busques, por así decirlo. Otra desventaja sería el poder político de empresas sobre los países. No sé si estén muy informados, pero yo he leído que, por ejemplo, Apple, no me acuerdo los países, pero están en África y Europa del Sur. Algunos países para tomar decisiones, están como los típicos diputados. Igual Apple tiene esa función similar, en la cual también toman en cuenta las decisiones que toma Apple sobre ese país. Esa es una desventaja. Y el intercambio cultural que amenaza a la pérdida de integridad. La globalización social es el proceso que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades, culturas a través de una serie de transformaciones sociales, ya sea por redes sociales y cosas así, a través del internet prácticamente, viajes, economía, política, y les da un carácter global. La globalización social igual tiene ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas principales de la globalización social son la forma de relación con otras culturas. Esto quiere decir que podemos adquirir conocimientos o saber más sobre otras culturas de manera más fácil, ya sea vía internet o bien yendo a esos lugares. La otra ventaja sería nuevas formas de pensamientos. Esto sería lo mismo, abrir tu mente a los pensamientos de otras personas, de otros países, al estar comunicados con ellos o tener relaciones con ellos. En ocasiones hay mejores oportunidades de trabajo. Es lo mismo que decía en lo de la globalización política. Esto se refiere a que se abren las puertas a, por ejemplo, salir de tu país, ir a otros países a buscar unos mejores empleos, o bien que vengan las empresas. Y el desarrollo de diversas empresas. Esto quiere decir que tus empresas, vamos a suponer, una empresa que sea creada en México puede expandirse a otros países gracias a la globalización social. Y la desventaja sería el mal aprovechamiento o el no aprovecharlo, el tener la globalización y simplemente no hacer nada, o no aprovechar esos conocimientos, por así decirlo, a través de internet, viajando, conociendo, informándose. La desigualdad en el estatus social. Esto es muy evidente más en los ricos y en los pobres, por así decirlo, ya que los ricos pues obviamente gozan de la globalización y la gente de escasos recursos pues no tienen el acceso o la fácil adquisición de los conocimientos a través de problemas laborales o la obtención de empleo. Esto es lo mismo que decía hace rato. Al haber más trabajos, también hay más personas que quieren trabajar gracias a que también llevaron a cabo sus estudios. Entonces la obtención de ese empleo va a ser más difícil porque hay más personas que lo soliciten. Ahora hablaremos sobre la globalización económica. Es la forma en que los mercados de los diferentes países interactúan y acercan los productos a las personas. La apertura de los mercados de bienes y capitales supone el fin de barreras comerciales y facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que los actores locales no han conseguido satisfacer. La globalización facilita las transacciones financieras y expande los negocios que se encontraban limitados por el mercado interno hacia los mercados distantes y mercados emergentes. Ahora bien, el impacto de la globalización en el mercado laboral, en el comercio internacional, en la libertad de circulación y en la calidad de vida de la población varía en función del nivel de desarrollo de las naciones.
Por un lado, la cara negra de la globalización trae consigo inconvenientes como la devaluación de la cultura nacional de los países y la explotación de algunos recursos como la mano de obra barata y las materias primas de países más pobres, además de la concentración de la riqueza. Globalización en la ciencia. Como se verá, la globalización no siempre abarca los demás ámbitos como son política, sociedad, economía. También afecta el campo, lo que es la ciencia y la tecnología. Así que bueno, la globalización no es nueva en la ciencia. En el pasado, Kepler era un alemán que trabajaba en el observatorio de Tycho Brahe, un noble danés inspirado por el polaco Nicolás Copérnico, mientras que Newton era inglés. Bueno, aquí se verá que no todos los científicos venían de un solo país, eran de distintos países alrededor del mundo, y entre todos se hicieron cambios en la historia humana hasta lo que conocemos como el día de hoy. Bueno, esta anécdota, historias, la contó Savamurti Shankar, catedrático de la Universidad de Yale, para explicar los tremendos cambios que ha introducido la globalización también en la ciencia. Los medios empleados por los físicos para comunicarse entre sí han evolucionado, evidentemente a lo largo de los siglos. Bueno, con lo anterior se refiere a que con el paso de los años, siglos, los científicos ya han cambiado su forma de comunicarse. Antes se usaban cartas escritas a mano y actualmente se utilizan más que nada los correos y otros medios de difusión como el internet. Bueno, con lo anterior dicho, se refiere a que en todo el mundo suceden los mismos fenómenos naturales o fenómenos científicos. Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, tanto en el Ecuador como en el Polo Norte, Polo Sur, en cualquier parte del mundo ocurren el mismo suceso de, por ejemplo, qué pasa si calentamos agua o congelamos el agua. Bueno, con esto se da a entender de que, bueno, todos los científicos alrededor del mundo pueden manejar las mismas leyes o las mismas teorías. Ahora sí. Globalización tecnológica. Con todo lo anterior dicho de ciencias, nos referimos a que también la globalización ha afectado la tecnología. Y este concepto tiene dos significaciones. La primera, donde abarca la tecnología, es en la economía, la globalización económica, que es sin duda una arista esencial del fenómeno total, donde se ha tenido como instrumento fundamental en su despliegue a las empresas multinacionales o empresas transnacionales. La globalización en su sentido más amplio, cultural y social, está fuertemente ligada a la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, las TICs, que se refiere más que nada a todo lo que es televisión, periódico, internet y radio. Todo esto también nos ha afectado en los comportamientos políticos, actitudes sociales y problemáticas psicológicas, donde forma parte de la mundialización tomada en ese sentido. Ambos procesos, tanto el económico como el cultural, se retroalimentan. Los dos están entroncados con fenómenos políticos, sociales y tecnológicos, y desde ahí impactan al hombre en común. En resumen, simplemente la tecnoglobalización como el fenómeno de globalización experimentando por todo el mundo de la invención y la innovación. De esta forma más reducida se ha referido al hecho de que la generación, transmisión y difusión de tecnologías se ha ido incrementando progresivamente en su alcance. Con todo lo anterior dicho, se refiere a que la tecnología a lo largo de la historia del hombre ha ido evolucionando. Antes de la globalización, no estábamos familiarizados con avances tecnológicos muy notables. Antes de que se exploraran todo el mundo a través de los barcos, no se tenía una gran visión o no se veía más allá de los continentes. Un ejemplo claro, por ejemplo, son los europeos, de que no sabían de la existencia del continente americano
así como también otras culturas no habían iniciado en el campo de la exploración. Cuando iniciaron con la exploración se vio un notable avance tanto tecnológico como científico, debido a que se tenían nuevos conocimientos tanto de las culturas que visitaban o invadían, y por ende se iba mejorando más la sociedad en general. El ejemplo más notorio de todo sería la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no se tenía un conocimiento mundial tan enfocado en el alcance del poder del núcleo y átomo. Y con esto no se tenía el conocimiento de cómo producir y almacenar energías mucho más poderosas, que bueno, iniciaron con el inicio de la energía nuclear, y esto nos dio un nuevo avance científico y tecnológico en la historia actual de la humanidad. Actualmente todo el mundo está enfocado en cada día mejorar la sociedad en sí a base de la ciencia y tecnología, desarrollando más que nada nuevas formas o métodos de no dañar demasiado el ambiente, ahorrar más recursos y no depender tanto de nuevos materiales, sino reutilizarlos. Así que en conclusión, la ciencia y tecnología por medio de la globalización ha sido muy buena, debido a que todo se retroalimenta. Tanto la globalización ha mejorado la ciencia y tecnología, como ambas han mejorado la globalización, y por ende toda la sociedad humana se ha ido mejorando a base del tiempo. Globalización en la educación. Retomando el tema de la globalización hace que todos los países se unieran mediante la tecnología, economía y todo ese tipo de aspectos para la unión de dichos países. Entonces la educación es un modo de antes de llegar a la tecnología, porque la educación hace que se desarrolle la tecnología. Entonces esto hace que se viera más a futuro para que se complementaran los tipos de educación en el mundo, porque no en todo el mundo es el mismo tipo de educación. Por ejemplo, aquí en México hay diferentes tipos de educación. Por ejemplo, entramos a las 7 de la mañana y salimos al mediodía. Sin embargo, por ejemplo, en Japón entran desde la mañana y salen hasta la tarde. ¿Por qué? Porque se podría decir que tienen el mismo sistema educativo, pero tienen mayor disciplina, mayores campos para entrar a ciertos conocimientos. Bueno, hay aspectos positivos y negativos sobre la globalización en la educación. Por ejemplo, se podría decir que en los aspectos positivos se esperaba que hubiera una circulación mundial de los conocimientos y de las competencias necesarias para que se produzcan múltiples evoluciones a distintos niveles. Esto quiere decir que los conocimientos se transfirieran de todos los países en todo el mundo. Sin embargo, esta es una de las desventajas, es que los países más subdesarrollados van a tener mayor tecnología que los que tienen menos, se podría decir, recursos para aprovechar esto. Por eso, una de las desventajas también es que los países más desarrollados, al necesitar más espacio para implementar esas tecnologías en sus países, van a pedir a los países menos, se podría decir, conocidos, les van a pedir su territorio, o van a hacer que parte de su territorio que no está tan desarrollado van a explotar los recursos que tienen ahí. Otra de las ventajas es que se esperaba que hubiera un apoyo mutuo y una sinergia que posibilitan las distintas evoluciones de los países, las colectivas o los individuos. También la creación de valores añadidos paralelo a estas ventajas u oportunidades. También se señalaron consecuencias negativas que podrían ser amenazas. Una de estas desventajas es la brecha tecnológica y el aumento de la distancia entre los países más avanzados y países menos desarrollados, que dificulta la igualdad de oportunidades para una repartición mundial equitativa. Esto quiere decir, al que ya mencioné anteriormente, de que los países más desarrollados
van a hacer o a opacar los países que tienen menos recursos para el crecimiento de su educación. Otra sería la promoción de las culturas y de los valores dominantes de algunos países avanzados y aceleración del trasplante cultural de las zonas avanzadas hacia regiones menos desarrolladas. Eso quiere decir que se van a hacer más populares los países que tienen una educación más disciplinada hacia las regiones que tienen menos desarrollo sobre esto. Otra desventaja sería la creación de más oportunidades legítimas para que un pequeño número de países avanzados domine económica y políticamente a otros países a nivel mundial. Como ya se sabe, el mundo se domina políticamente, entonces para que llegues a ser un político tienes que, se supone, estudiar y tener una cierta educación, un nivel cierto de educación. Entonces, al tener ese tipo de educación puedes llegar a ser alguien muy importante al momento de tomar decisiones a nivel mundial. Eso se refiere a la globalización en cuanto a la educación. También se puede decir que esto complementa o se quiso complementar un mismo tipo de sistema educativo en el mundo. Sin embargo, como vemos actualmente no es así. La globalización en el lenguaje. Un claro ejemplo de una consecuencia de la globalización es el intercambio de lenguas o comunicación. Para tener comunicación se necesita que una persona hable la lengua de la otra en un diferente país o que las dos hablen una segunda lengua. Por ejemplo, el inglés es una lengua mundial, o sea que todas las personas deben de saber inglés si quieren viajar o entrar a un empleo. Eso es en esta época, pero según estudios, la lengua que va a ser más importante es el chino mandarín y eso es lo que ofrecen algunas escuelas para estudiar. La comunicación es importante ya que sirve para llegar a acuerdos tanto en lo ambiental como empresarial. La globalización cultural. La globalización cultural es, como ya se mencionó antes, la globalización con la cultura. ¿Pero qué es la cultura? La cultura no es más que el resultante de una confusión de formas y expresiones características de una determinada sociedad. Es lo que caracteriza a una sociedad, a un país, de las demás. La cultura, en ella se encuentran inmersas las creencias, los códigos, las reglas, los rituales y las prácticas comunes que hay en cada una en todo el mundo, en donde predominan las personas pertenecientes. De este modo, la cultura es la forma de expresión que tienen los individuos de sus propias tradiciones. También la cultura abarca los rasgos distintivos, afectivos, espirituales, materiales e intelectuales que identifican y caracterizan una sociedad. ¿Con qué se refiere a materiales? Es lo que hace característico a una sociedad de sí mismo. Por ejemplo, las marcas más reconocidas en dichos países. Por ejemplo, hay diversos países que tienen una marca más conocida en el mundo que diferentes países. Por ejemplo, Coca-Cola, iPhone, Samsung, todo ese tipo de marcas son grandes compañías que se hicieron internacionales debido a la globalización, porque la globalización de toda la tecnología, entonces es la tecnología de esas compañías es lo que caracteriza a ciertos países, a su cultura. Bueno, a través de la cultura, el sujeto o una misma persona, como podría ser yo, podría ser tú, el sujeto toma decisiones de sí mismo y el mundo que lo rodea, permitiendo que el hombre encuentre un modo de expresión para crear obras que trascienden en el tiempo. Por ejemplo, las marcas, ¿no? Por ejemplo, de que Samsung tiene un dueño que lo fundó, sin embargo, no va a durar, no se vive para siempre, entonces el dueño va a tener que fallecer y dejárselo a alguien más, entonces esta persona va a seguir con los mismos principios, pero haciendo cosas similares o mejores. Bueno, la globalización cultural es la unión de estas culturas, es la homogeneidad de estas marcas, de estas creencias, de estas tradiciones que van uniendo a todos los países. Por ejemplo, las tradiciones, las costumbres, como se podría decir celebraciones, como podría ser Halloween. Halloween no es originaria de México y sin embargo aquí se realiza ese evento.
Entonces la globalización y la cultura al momento de unirse hace que las costumbres regionales, el consumo de marcas, de medios, de símbolos que se toman como íconos representativos de una sociedad, surgiendo de este modo una cultura de índole global, teniendo como resultado de la confusión de distintos elementos propios de diversas culturas, la expansión de modelos culturales correspondientes a las sociedades capitalistas. La globalización cultural hace que haya una desventaja de esta, porque no es lo mismo diversidad cultural a globalización cultural. La globalización cultural hace que todas esas culturas se unan y se mezclen entre sí. Sin embargo, la diversidad cultural es el tipo de culturas que hay en distintos países sin que se unan, sino distinguirlas en cada región que se encuentren. Entonces, con el fin de hacer surgir los valores propios inherentes a las culturas locales, con el objetivo de revalorizar lo propio, determinados grupos sociales que han quedado excluidos del mundo globalizado se unifican para contrarrestar la globalización y evitar que se mezclen las culturas que existen en sus países o en sus regiones donde se encuentran. Les voy a hablar sobre lo que son las la Organización de las Naciones Unidas, lo cual es el principal organismo internacional que existe. Este se define como una organización de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional en el desarrollo económico y social de los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Bueno, esta se fundó en 1945, después de que fracasó lo que era conocido como la Sociedad de las Naciones, la cual se fundó en 1919 con la finalidad de que impidiera una Segunda Guerra Mundial, lo cual no logró. Se fundó en San Francisco por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Está estructurada en diversos órganos. Los principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, Consejo de Administración, Fiduciaria y Corte Internacional de Justicia. El segundo organismo del que les voy a hablar va a ser la Organización Mundial de la Salud. Este organismo fue fundado por las Naciones Unidas y se especializa en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Esta organización es la que se encarga de monitorizar si es que hay alguna epidemia o pandemia a nivel internacional el cual pueda afectar estos países asociados. Se encarga de la armonización y codificación, medidas sanitarias, asistencia a los países menos avanzados, tiene un programa estatal de lucha contra el SIDA y garantiza el acceso a medicamentos de buena calidad. El siguiente organismo es la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sus objetivos son inspeccionar la aplicación de las normas de derechos humanos, formular recomendaciones a los estados en cuanto a sus políticas de derechos humanos, investigar violaciones de derechos humanos y brindar asesorías a los estados en esta materia. Está integrada por 53 estados miembros. No hay miembros permanentes. Cada año aproximadamente un tercio de los asientos de la comisión son electos y los representantes sirven un periodo de 3 años. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Este es un organismo internacional creado por las Naciones Unidas en la Asamblea General de 1984 como un organismo rector mundial en términos de medio ambiente. Este organismo se encarga de reexaminar las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente, reforzar la cooperación internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo, incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto a las acciones por parte de los individuos. Este organismo
como bien dije, que se encarga de tener un desarrollo sustentable, el cual una forma para evitar que no dañemos el medio ambiente. Actualmente, el presidente de nuestro país vecino, Donald Trump, cree que el calentamiento global no existe, todo es una invención de los chinos, lo cual no es cierto. Eso lo dice porque quiere salirse de este organismo y generar mayor ingresos, ya que ellos se dedican a la industria, lo cual les hace que generen una mayor cantidad de desperdicios y contaminan más al ambiente. Pero si hace esto no va a servir de nada, ya que lo único que vamos a hacer va a ser dañar nuestro planeta, y este organismo se encarga de evitar que eso pase. Opino que la globalización fue de mucha ayuda para lo que son el intercambio y comercio entre naciones. Como un ejemplo podría ser los videojuegos. Estos anteriormente, cuando muchos solo salían a países vecinos o se quedaban en su mismo país, pero con la globalización los mismos videojuegos ya se pudieron expandir a otros continentes, como son empresas como Capcom, como las empresas de Disney, Nintendo, Xbox o Sony, que son empresas internacionales que distribuyen tanto sus consolas como sus videojuegos en todo el mundo. Mi opinión sobre la globalización es que ha ayudado bastante a toda la humanidad, tanto en el campo de las ciencias y la tecnología, debido a que desde que todo el mundo comenzó a estar conectado, se ha comenzado a ayudar más para mejorar la calidad de vida de todas las personas alrededor del mundo. También ha beneficiado en otros campos como es educación, mejorando los métodos de enseñanza a toda la ciudadanía, sociedad, mejorando las leyes para que sean más justas con todas las personas, política también, debido a que se ha infundido más la democracia y ya no tanto lo que se veía antes como feudalismo o dictadurías a todo un territorio. Un ejemplo de globalización en tecnología son los celulares. Antes de que se mejoraran las redes de comunicaciones, solamente disponíamos de no tanto de teléfonos celulares, sino teléfonos fijos conectados a medios de cables. Cuando inició la era espacial y comenzaron a utilizarse los satélites, con el paso del tiempo se comenzó a desarrollar los teléfonos móviles, los cuales cumplían la función de un teléfono fijo, con la diferencia de que pueden llevarse a cualquier lugar y cada vez se asemejaban más a una computadora debido a que hacían los mismos trabajos de la misma. Un ejemplo simple sería el teléfono actual, también conocido como smartphone o teléfono inteligente, el cual cumple la función de una computadora al tamaño de un celular, debido a que ya no es tan necesario llevar una computadora a todos lados. Toda la información que necesitas la puedes almacenar en tu teléfono. Yo daré mi opinión sobre la globalización económica. En el ámbito económico, México tiene una globalización muy alta, ya que tiene unos acuerdos con varios países. Los más importantes es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual se está viendo afectado por los impuestos que ha puesto el presidente Donald Trump a las exportaciones de autos. Él lo ha subido mucho, ya que quiere terminar este Tratado de Libre Comercio a como dé lugar, con la excusa de que el Tratado de Libre Comercio solo beneficia a México y a Canadá y que Estados Unidos no recibe ninguna ganancia. Lo que está haciendo es poner varios impuestos a las empresas estadounidenses, ya que si vienen y instalan una nueva empresa aquí o una nueva ensambladora,
cuando se manden las partes se va a cobrar un impuesto. Entonces la mayoría de las empresas ya no quiere venir a México a hacer sus plantas, sino que se quedan en Estados Unidos y ahí tienen sus plantas ensambladoras. Las empresas ven esto mal, ya que aquí la mano de obra es un poco barata, más en cambio en Estados Unidos no. Aquí beneficia mucho ya que da empleo a la mayoría de las personas. Tal es el ejemplo de Puebla, Monterrey y Tamaulipas, ya que tienen varias maquiladoras y plantas ensambladoras de automóviles de diferentes partes del mundo, tales como Audi, Volkswagen, Ford, Chevrolet, entre otras. En mi opinión, pienso que la globalización es algo muy beneficioso hacia la humanidad, ya que gracias a esta tenemos mayores beneficios, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de educación o los derechos y cosas así. Esto ayuda al desarrollo y a la sustentabilidad de los países, al igual que mejorar su calidad de vida y disminuir su tasa de mortalidad. Un ejemplo podría ser un ejemplo de la globalización podría ser la globalización de los derechos, porque no todos los países, cuando vamos a decir 50 años atrás, tenían los derechos de, por ejemplo, a respetar a cierta persona o no al asesinato, cosas así. En algunos países, incluso hoy en día, no hay derechos, ya sea en África o lugares así. La verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero sí, un ejemplo podría ser los derechos que se han ido globalizando a través de los años. Bueno, como mencionamos anteriormente, la globalización es la unificación de las distintas naciones del mundo en diferentes ámbitos y contextos, ya sea político, económico, social, cultural. Todo lo que ya mencionamos antes es parte o son conceptos mismos de la globalización que llegaron gracias a diferentes tragedias ocurridas en el planeta o diferentes descubrimientos, como fue en el siglo XV que se descubrió el continente americano, que fue donde comenzó masivamente la globalización. Yo la verdad pienso que ese proceso de globalización era necesario para nosotros como mexicanos ahora, para toda América, para poder estar interconectado con el resto del mundo, pero siento que fue de una manera diferente a la que debió de haber sido. Siento que es la segunda globalización que tuvimos, no debió de haber sido de esa manera, sino que debió de haber sido como la primera. En la primera globalización, las naciones europeas vivían, digamos, en armonía y se apoyaban mutuamente. Y cuando estas naciones descubrieron el continente americano, trataron de conquistarla. Eso no me pareció bien porque nosotros ya teníamos una cultura. Y es cierto que la globalización también engloba las culturas, pero esta manera las englobó de una manera diferente. Porque se llegaron, por ejemplo en México, llegaron los españoles a tratar de imponernos su cultura, su religión, su idioma, todo lo que pudieron para poder tener una colonia más en el nuevo continente descubierto. Pero nosotros ya teníamos la cultura, bueno, diferentes culturas era México. Yo siempre me he preguntado qué es lo que pasaría si nunca hubieran llegado o nunca se hubiera descubierto el continente americano. Podríamos estar ahorita hablando náhuatl, podríamos estar hablando mexica, podríamos estar hablando diferentes de estos idiomas que ahorita no son considerados idiomas, ahorita son considerados lenguas, que debieron de ser considerados idiomas, porque si los españoles no hubieran llegado, nosotros nos hubiéramos elevado aún más que ellos, porque estábamos más avanzados en la ciencia y en la tecnología. Ellos eran más avanzados, pero en la ciencia nosotros teníamos mejores conocimientos. Esos conocimientos les fueron de gran ayuda al viejo continente, y eso es un proceso, digamos, que fue la parte buena de la globalización, la unificación de culturas, pero fue una mala forma de hacerlo. Debió haber sido de una manera pacífica y en una forma en que todos nos apoyáramos, que tanto las culturas del viejo continente apoyaran a las del nuevo continente y viceversa, para poder salir adelante y haber hecho del mundo un mejor lugar. No que llegaron, impusieron, y ahora las lenguas antiguas de nuestras culturas
ya ni siquiera son consideradas parte de nuestro patrimonio. A muchas personas les interesa más aprender otro idioma como el inglés, el chino, el japonés. No se interesan por la cultura mexicana, nuestra cultura. Sí, la globalización es parte de conocer diferentes culturas, de conocer diferente economía, de unificar la educación, de hacer todo el mundo global en uno solo, que se pueda ver todos los cambios en uno solo, hacer el mundo un solo mundo, no diferentes países, naciones. Pero nosotros nos olvidamos de nuestra cultura, de nuestros orígenes. Todos, quiero aprender inglés y me voy de México. No, quiero aprender japonés y voy a irme a Japón. ¿Por qué piensan eso? Somos de México, debemos interesarnos en nuestra cultura. Eso también es una parte de la globalización que no entendemos. Creemos que la globalización es querer irse a otra parte del mundo a vivir, querer irse a Canadá, querer irse a Estados Unidos, querer irse a España, a Italia, a Japón, sin haber conocido primero México. Primero, antes de poder salir del mundo, debemos haber llegado y haber conocido nuestro país, porque es nuestra cultura. Si no conocemos nuestra cultura, no vamos a poder conocer las culturas de los demás países. Y si no apreciamos nuestra cultura, no vamos a poder apreciar las de los demás países. Como ya había dicho, muchos de los mexicanos quieren volverse japoneses, gringos, franceses, de otra nacionalidad, pero muchas de esas nacionalidades quieren ser mexicanos. Muchos gringos quieren ser mexicanos, muchos japoneses quieren ser mexicanos, muchos europeos quieren ser mexicanos, sudamericanos quieren ser mexicanos. ¿Por qué nosotros no? Esa es la parte de la globalización que los españoles nos quitaron. Toda nuestra cultura la arrancaron de nosotros y le impusieron la suya. Y la suya ya estaba dañada por todas las demás culturas. Solo llegaron a sacar nuestras raíces y meternos las suyas, y nosotros ya no apreciamos nuestras raíces. Ya a un mexicano ya no le interesa ser mexicano. Y no solo de México, sino de cualquier parte del mundo. Ya la globalización está mal interpretada en ese sentido. Y bueno, un ejemplo claro de la... Bueno, ahorita eso que dije fue ejemplos negativos. Pero también, como hay ejemplos negativos, hay ejemplos muy positivos de la globalización. Por ejemplo, el cubo de Rubik. El cubo de Rubik es un claro ejemplo de globalización. Y bueno, no solo el cubo, sino cualquier cosa. Esta mesa es un ejemplo de globalización. Esa mochila es un ejemplo de globalización. Todo es un ejemplo de globalización. Pero les estoy hablando del cubo porque me sé su historia. Bueno, el cubo de Rubik lo creó Erno Rubik en 1974. Él era un matemático y daba clases en Budapest. Daba clases de arquitectura. Y él buscó la manera de hacer un cubito en el que se viera reflejado en diferentes formas de la arquitectura. En ese tiempo, esto era algo que era muy avanzado. Buscar la manera de poder mover una cara sobre un eje fue lo que revolucionó parte de la arquitectura. Al inicio, él intentó solo venderlo en Budapest, pero como en ese tiempo Hungría estaba en el comunismo, prácticamente no pudo haber hecho nada bien y solo lo vendió en muy pequeñas partes de su propio país, de su propia ciudad, hasta que conoció a un personaje que lo ayudó a hacer el cubo famoso en el mundo. Ya no solo hablamos de un solo país, sino que este cubo se globalizó y llegó a tal punto de que se convirtió en el juguete más vendido en todo el continente europeo, en todo el continente asiático, en todo el continente americano. Cada cultura lo hace suyo. Cada cultura, cada país dicen, no, pues vamos a agregarle un toque a este cubo para hacerlo nuestro. Sabemos sus orígenes, pero vamos a también tratar de meter nuestra cultura para hacerlo nuestro. Eso es una parte fundamental de la globalización. Aceptar a los demás países y tratar de acumularlo con nuestra cultura. Hacerla de una manera más flexible en todos los ámbitos. Para el 2017, este sigue siendo el juguete más vendido en toda la historia.
Y esto fue gracias al proceso de globalización. De estar solamente en Hungría, pasó a estar en diferentes países de Europa hasta llegar a cualquier lugar del mundo. Ahorita ya todo el mundo conoce el cubo de Rubik, o al menos han visto alguna vez este cubo, o han hecho alguna manera, pero lo conocen. Al menos lo han visto, pero lo conocen. El chiste es que la globalización permitió no solamente que el cubo fuera exportado a diferentes países, sino que muchas cosas que no son del país sean exportadas. Por ejemplo, un ejemplo mexicano son las ollas de esas, ¿cómo se llaman? Las ollas, no, las de peltre. Las ollas de peltre son hechas en México, fueron fabricadas aquí en México, y es un ejemplo de exportación por su resistencia. La mandan a mundo, y es algo de apreciar que en diferentes lugares del mundo podamos ver la etiqueta hecho en México y no solo la de hecho en China. Es algo que debemos de tomar en cuenta. México también está presente en el mundo. La cultura mexicana sigue presente y seguirá presente. No hay que perderla, porque la globalización no es perder nuestra cultura, sino aprender de diferentes culturas y poder hacerlas nuestras.